Muy buenas tardes. Los invito a meditar en las palabras que encontramos en la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículo 28, donde dice así: sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Estás de acuerdo con esto? Supongo que sí, porque pensás, si está escrito en la Biblia, ha de ser así. Pero si mirás tu vida, momentos pasados donde has tenido momentos difíciles, dolorosos, ¿fueron todos para bien? ¿O sentiste que hubo sucesos que solo fueron perjudiciales? Tal vez alguna enfermedad muy larga que fue muy dolorosa, ¿pudiste sentir que te ayudaba para bien? ¿O en algún otro momento en que tuviste otro problema, como quedarse sin trabajo o tener una pelea familiar que no la hayas provocado, sufrir bullying o que hablaran mal de vos a tus espaldas en el trabajo, en la escuela, o gastos inesperados que te hicieron contraer una deuda difícil de pagar? Evidentemente aceptamos esta afirmación del apóstol Pablo por fe, porque en realidad en la religión cristiana es más lo que aceptamos por fe que lo que podemos explicar por la razón. Nosotros creemos y estamos seguros de que existe el cielo y el infierno, pero nunca nadie volvió para decirnos que es así. Aceptamos que Dios creó el mundo solo por su palabra en 6 días, pero tampoco hay testigos que hayan podido dar fe de eso. Creemos en la existencia del diablo, porque Jesús mismo en los evangelios hizo escribir que fue llevado al desierto y tentado, pero nunca nadie jamás vio al diablo. Y sabemos que lo que Dios espera de nosotros no es solamente una aceptación mental, sino que efectivamente tengamos una convicción profunda de que las cosas ayudan para bien, para que sea posible tener cambios en nuestros sentimientos. Que nosotros, en lugar de tener angustias, miedos, podamos sentir paz y tranquilidad. Es por eso que vamos a ir analizando qué cosas nos dice Dios en las Escrituras que confirman esto de que todas las cosas ayudan para bien. En primer lugar, que Dios es amor. El apóstol Juan insistió en sus escritos, en el Evangelio, en sus cartas, el amor demostrado por Dios, y lo repite muchas veces. Por ejemplo, en este texto de Primera Juan, donde dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Sí, efectivamente, por medio del bautismo, Dios nos vuelve a considerar con sus hijos y, justificados, no mira nuestras faltas. Además, en varios textos Dios nos da la seguridad de que nosotros somos hermanos de Jesucristo y coherederos de la vida eterna por medio de nuestra fe. Y el apóstol Pablo en esta misma carta 8, en el capítulo 8, la carta a los Romanos, dice: si Dios no nos negó ni su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? Efectivamente, Dios aquí nos está dando un argumento muy válido. Si hizo el sacrificio de darnos su propio Hijo, muchos más nos va a dar otras cosas. Pero ya en el Antiguo Testamento, Dios le afirmaba al pueblo de Israel que Él solo pensaba el bien para ellos. Y así lo comunicó por medio del profeta Jeremías, que encontramos escrito en el capítulo 29, versículo 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Efectivamente, Dios le estaba afirmando a su pueblo, el pueblo de Israel, que Él solo quiere el bien para sus hijos, que el mal es la consecuencia de los pecados propios y ajenos. En verdad, las personas que no creen en Dios siempre lo culpan de todos los males que suceden en el mundo, diciendo: si ese Dios realmente es un Dios de amor y es un Dios todopoderoso, no debería existir el mal sobre la tierra.
Los creyentes no culpamos a Dios, pero muchas veces nos cuestionamos por qué Dios no evitó que sufriéramos ciertas dificultades, ciertos dolores. Además de eso, hay otra razón. El Espíritu Santo conservó en la Biblia ciertas historias para que comprendamos esto de que todas las cosas ayuden para bien. Del Antiguo Testamento les voy a contar una sola, recordar una sola, que es la historia de José, que siendo muy joven fue vendido por sus hermanos, terminó allá lejos, en tierras extrañas, en Egipto. Después fue acusado sin haber sido culpable y terminó en la cárcel, pero más adelante llegó a ser el primer ministro del faraón. Y gracias a que tenía ese puesto, pudo salvar la vida de su padre, sus hermanos y de todas las familias de ellos. Vemos cómo ese mal que él sufrió fue convertido en bien para toda su familia. Y en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Pablo. Cuando se dirigía a Roma, el barco en que él estaba naufragó cerca de la costa de Malta y por lo tanto ellos nadaron hacia la isla y salvaron sus vidas. Y en los días que él permaneció en Malta hasta que pasara otro barco y los rescate, él entonces evangelizó al gobernador y a muchas de las personas que vivían ahí. El mal que había sufrido Pablo fue un bien para esas personas. Y Pablo después tuvo 2 años prisión domiciliaria en Roma y él predicando ahí en esa prisión formó una congregación. Sabemos que no siempre son historias impactantes. Sabemos de personas, sin embargo, que tuvieron un mal momento que produjo un cambio positivo en su vida o llegaron a la fe. Y normalmente el bien que Dios nos da, si es un bien espiritual, nosotros no nos damos cuenta que es consecuencia de algún mal, pero Dios sí lo sabe. Y Dios, para confirmarnos esto, en la carta a los Romanos, el capítulo 5, nos dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de estas palabras, Dios quiere eliminar o disminuir nuestras angustias y ansiedades, diciéndonos que sin el peso de la culpa, nosotros podemos orar con confianza porque nos hemos reconciliado con el Padre Celestial. Y sigue diciendo, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. La palabra gracia sintetiza todo lo que Dios hizo y hace para darnos la fe y mantenernos en ella. Nosotros vivimos en la gracia de Dios, que es como una burbuja imaginaria, en la cual, si bien estamos en este mundo corrupto, Dios nos protege de las tentaciones que sufrimos y nos ayuda a siempre estar firmes en nuestra fe. Y sigue diciendo el texto, y así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Efectivamente, Dios aquí nos está asegurando que los sufrimientos son beneficiosos, porque por medio de ellos Dios nos da perseverancia, nos da paciencia, nos da dominio propio, nos ayuda a madurar espiritualmente y también a que nosotros los momentos difíciles o los momentos buenos podamos vivir con ese gozo de saber que nos espera esa esperanza de la salvación. Estimado oyente, tal vez vos estés ya sobrellevando estas tormentas con esta confianza íntima que Dios te pide, o tal vez aún no lo has logrado, pero lo estás tratando de hacer. En todo caso, te invito a que medites en estas palabras y también con total confianza ores a Dios que te ayude a entender y comprender y aceptar que todas las cosas nos ayudan para bien. Que así sea. Amén. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, estén contigo
hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.